Servono soluzioni serie, complesse, durature e serve anche che lavoriamo tutti nella stessa direzione, perché non avrebbe molto senso vedere una parte d'Europa che si impegna e lavora per trovare quelle soluzioni e un'altra parte di Europa che per ragioni ideologiche lavora per smontare quel lavoro e quelle soluzioni. Io continuo a dire che di fronte ai flussi che l'Italia sta affrontando, che l'Europa affronta, noi non risolveremo mai il problema parlando di come redistribuire i migranti all'interno dei confini europei. L'unico modo per affrontare seriamente il problema e per non far sì che la soluzione per una nazione voglia dire creare un problema a un'altra nazione è lavorare sulla dimensione esterna e fermare le partenze ilegali degli emigrati. 8 de la mañana, bochornoso espectáculo en la jornada de ayer de Ursula von der Leyen junto a Giorgia Meloni, en el que Meloni le decía la única solución es intentar parar esos barcos que están llegando a Lampedusa. 6.000 ciudadanos, 10.000 llegadas de ciudadanos que vienen desde África, más casi el doble de la población de Lampedusa. Y sin embargo, ahí ven a Ursula von der Leyen, que no sabíamos si iba a un concierto de fin de semana a Lampedusa o iba de verdad a resolver la mayor crisis migratoria del conjunto europeo, que puede colocar además a Italia y a una parte de Europa en una situación muy complicada, muy parecida a la del Brexit, que fue finalmente la causa fundamental de la salida del Reino Unido después de ver lo que se estaba haciendo con la política migratoria. Vamos a desgranar esa comparecencia, sobre todo porque, como les decía, la actitud de von der Leyen fue la de no, y aquí te traigo mis 10 puntos. Y si no te gustan, los coges y te los metes bien en la boca, porque te los vas a comer. 10 puntos para intentar repartir el problema de Lampedusa por toda Europa, generando además el enfado de otros países europeos que buscan ya la manera de frenar que esas mafias, que esos en el fondo terroristas al lado de las vidas humanas, sigan haciendo el negocio. Meloni fue dura, contundente, hasta que llegó un punto en la conversación en el que dijo: con esta mujer no se puede. Van a ver la cara de Meloni, un espectáculo en la jornada de ayer. Pero primero, ¿qué es lo que decía von der Leyen? Porque empezó con buenas palabras: el tráfico de personas en origen es necesario, es importante, hay que trabajar contra él, pero no vamos a hacer lo que decía Meloni, que es intentar frenar la llegada no en Italia, sino fuera, para que realmente esas mafias no consigan el objetivo que buscan, que es forrarse a cambio de la necesidad ajena. Vamos a escuchar, fíjense en la imagen de la llegada. Von der Leyen mantuvo durante toda la visita una actitud como de, bueno, de que allí había algo fácil de resolver. Meloni tenía una cara de preocupación absoluta con lo que está sucediendo alrededor de Lampedusa. Escuchen a Ursula von der Leyen. Increasing number of migrants are leaving their country of origin. They are being lured by ruthless smugglers and traffickers. And many arrive here in Lampedusa simply because of its location. Parece que ahí sí tenía claro von der Leyen que había un problema migratorio importante, sobre todo en origen, y luego además lanzó un mensaje medio de, bueno, como de broma, como ustedes pueden disponer de todo el apoyo de Europa. Faltaría más que Italia no pudiera disponer del apoyo de Europa. Parecía la reina de Europa en lugar de la presidenta europea. Escuchen a von der Leyen, ese tono jocoso que empleó también en la comparecencia ayer. Count on the European Union. Italia può contare sull'Unione Europea. Pero qué gracia le hacía. En medio de una crisis migratoria gigantesca, esas bromas, ese cachondeo, von der Leyen, esa broma continua de encima sé hablar italiano y te lo hago saber para sacarte una sonrisita. La cara de Meloni era un espectáculo. No hacía falta que hablara Giorgia Meloni en la jornada de ayer. Sobraba con mirarle a medida que von der Leyen iba derrapando en el no, esto que están proponiendo, no termina, esto no, mis 10 puntos. Bueno, ya, pero ¿y esto que te estoy...? Mis 10 puntos, bueno, pero esto que te... Mis 10 puntos, bueno, pero esto que... Pero podéis al menos intentar mis 10 puntos. Llegó un momento que la cara de Meloni era un espectáculo. Mírenlo. Ya directamente tapándose la cara,
Miren mientras von der Leyen seguía hablando. La cara de Meloni, que no sabía ya ni cómo ponerse en la jornada de ayer, una vez que von der Leyen iba explicando y explicando. Miren qué espectáculo. No sabía ya, está sudando ya, diciendo, pero por favor, pero qué está diciendo, pero qué está planteando, pero qué nos está diciendo von der Leyen en esa visita. No sabía dónde meterse Giorgia Meloni en la comparecencia de ayer. Pero les decíamos 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos para acabar con la crisis migratoria. No sabemos si la de Lampedusa o la de dentro de 15 años. Miren los 10 puntos en el siguiente gráfico de Ursula von der Leyen. Von der Leyen, la clave fundamental es de la cara de Meloni, que no había frame que no valiera la pena destacar. Von der Leyen, en representación de la Unión Europea, desestima la petición de Meloni para ejecutar un bloqueo naval, que era la clave fundamental que decía Meloni, pero no en mis costas, sino lo suficientemente lejos como para que esas mafias vean que ya no hay un efecto llamada y sobre todo que se les devuelve sobre la marcha para que no haya problema humanitario y sobre todo para intentar evitar que siga aumentando, que siga profundizando el problema migratorio hacia Italia. Y lo que decía Ursula von der Leyen es, bueno ya, pero es que vienen aquí por localización, pero si no, se irían a otro lado. Y decía Meloni, bueno, bloqueo naval, problema migratorio solucionado, intentando dañar económicamente a esas mafias que lo que buscan es forrarse económicamente a costa de la necesidad humana. Traerles aquí lo que nos lleva es a un problema migratorio, dice Meloni, difícil de asumir. Porque después de estos 10.000, con las fotos de Open Arms, con las chicas bailando así, venga, vamos, esas imágenes que van a aportar a las mafias la mejor campaña de publicidad posible. Miren los 10.000 de Lampedusa que se lo están pasando en grande en el Festival de Lampedusa. Bailando, haciéndoles pasar una tarde agradable. Le faltó a von der Leyen ponerse a bailar con ellos. Lo que Meloni dijo, oiga, es que esto no es el mejor mensaje para las mafias, que están utilizando además estas imágenes como gran reclamo para que no sean 10.000, sean 30.000 la siguiente vez. ¿Qué es lo que propone von der Leyen y sobre todo von der Leyen con lo que dijo ayer, ¿no? Con el apoyo, ¿no?, de toda Europa? Venimos a apoyar a Italia desde toda Europa y para eso traigo estos 10 puntos que si te gustan, bien, y si no te gustan, también. Vamos, como la importación del grano ucraniano para los polacos, para los húngaros, para los búlgaros, que es un trágala. Oiga, nosotros vamos a hacer esto. Ah, que a usted le perjudica, pues es su problema. Oiga, pero yo soy parte de Europa, ¿no? Sí, claro, pues apóyanos. No, ¿cómo que apóyanos? Si lo que queremos es que nos defendáis, no que yo te apoye en la última locura que se te haya ocurrido durante el fin de semana. 10 puntos. Primero, reforzar el apoyo a Italia por parte de Frontex para gestionar el elevado número de inmigrantes y garantizar el registro de las llegadas, la toma de huellas dactilares, el interrogatorio y la remisión a las autoridades competentes. La remisión a las autoridades competentes, ¿para qué? ¿Para tener el DNI? ¿Para hacerle rápido el DNI? ¿O para qué es esto? Apoyan el traslado de personas fuera de Lampedusa, incluso a otros estados... ¿Cómo que incluso a otros estados miembros? Pero si no caben. Es decir, claro que a otros estados miembros. Utilizando el mecanismo de solidaridad voluntaria. No, a ver. Solidaridad voluntaria. Si tienen que coger X porcentaje de los migrantes que han llegado a Lampedusa, ni es solidaridad ni es voluntaria. Es el trágala europeo. Intensificar los retornos emprendiendo una labor de acercamiento renovada y concertada a los principales países de origen de los recién llegados. Vamos a repetirlo porque es que esto no se enteró ni von der Leyen a la hora de redactarlo. Intensificar los retornos emprendiendo una labor de acercamiento renovada y concertada. Renovada y concertada, porque se supone que la que se ha hecho hasta ahora ya no vale. Entonces hay que hacer una nueva labor con esos países que dicen, a mí déjame, se han ido para allá, déjame. ¿Por qué no quiero yo volver a retomar? De los principales países de origen, sin llegar a entender que el problema no son los países de origen, el problema son las mafias. Donde tienes que pelear es contra las mafias
que están llevando a Europa a esta situación. Apoyar la prevención de las salidas estableciendo asociaciones operativas de lucha contra el contrabando con los países de origen y tránsito. Más. ¿A qué huelen las nubes? Oh, pues hoy huelen a menta, pero si no huelen a nada. Bueno, pero yo me lo imagino en el metaverso. Ay, huelen a menta. Y mañana no, mañana huelen a hierbabuena. Pues esto es el punto 4. Apoyar la prevención de las salidas estableciendo asociaciones operativas de lucha contra el contrabando con los países de origen y tránsito. Se pueden imaginar la cara de von der Leyen, la cara de Meloni, que decía, pero esta señora venía a tomarnos el pelo a todos los italianos. Pero a todos, en lugar de uno a uno, a todos en su conjunto. Punto número 5. Estas son las 10 medidas que van a acabar con el problema migratorio que se ha vivido en Lampedusa y en el conjunto europeo. Es decir, es un espectáculo. Quinto, intensificar la vigilancia de las fronteras en el mar y vigilancia aérea, incluso a través de Frontex, y explorar las opciones para ampliar las misiones navales en el Mediterráneo. Volvemos para atrás. ¿Por qué no ejecutamos un bloqueo naval y se acabó el problema? Pero, ¿qué broma es esta? Y así podemos seguir hasta el 10º. Sexto, adoptar medidas para limitar el uso de embarcaciones no aptas para la navegación. Esto es un espectáculo. Y actuar contra las cadenas de suministro y la logística de los contrabandistas. Bloqueo naval, se acabó el problema. Esto te sirve para el acueducto, para el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, te sirve, estas palabrejas te sirven para todo. Adoptar medidas para limitar el uso de embarcaciones no aptas para la navegación. ¿Pero dónde la vas a adoptar? ¿En África? ¿Pero qué me estás contando? Y actuar contra las cadenas de suministro. ¿Qué cadenas de suministros? ¿Qué vais a actuar? ¿Con sanciones también tan buenas como las de Rusia o con el lío que estamos haciendo ahora con China, con la de los coches eléctricos chinos? ¿Esas son las acciones? ¿Las sanciones contra el qué? Y la logística de los contrabandistas. Bloqueo naval, le repetía Meloni. Que sí, que todo muy bonito. Bloqueo naval. No. ¿Pero esto para qué sirve? Séptimo, que sirve igual el séptimo que el primero. Para nada. Aumentar el apoyo de los Estados miembros para aplicar procedimientos fronterizos rápidos y acelerados. ¿Qué procedimientos? ¿Devolución caliente? ¿Qué procedimientos? Esto no sirve para nada. ¿Qué procedimientos? ¿Qué procedimientos? Porque aplicar procedimientos fronterizos, ¿pero qué procedimientos fronterizos? ¿El de cogerle más rápido las huellas dactilares para que puedan entrar todavía más rápido en Europa y a los pobres no hacerles esperar en el puerto? ¿Cuáles son los procedimientos fronterizos? Octavo, aumentar las campañas de sensibilización. De sensibilización y comunicación para desincentivar las travesías del Mediterráneo. Ahora Europa va a montar una nueva cuenta de Twitter que permita desincentivar desde las redes sociales a todos aquellos que quieren venir. Van a luchar comunicativamente contra el vídeo de las chicas de Open Arms bailando con los que han llegado de Lampedusa. Van a luchar comunicativamente contra eso. Campañas de sensibilización y comunicación. ¿Para quién vas a sensibilizar? Si lo que quieren es venir a Europa. ¿Cómo les sensibilizas? ¿Mostrándole lo bien que vivimos aquí? ¿O cómo? ¿Pero esto qué broma es? Las travesías, al tiempo que se sigue trabajando para ofrecer alternativas como la admisión humanitaria y las vías legales. Hombre, solo faltaría que no pudiera haber refugiados. Refugiados sí se puede haber. Y además rápido, pero ¿qué es esto? Al tiempo que se sigue trabajando para ofrecer alternativas como la admisión humanitaria y las vías legales. Pero eso ya existe. ¿Qué tienes que seguir trabajando? Pero de verdad, ¿qué broma es esta de von der Leyen? 9. Intensificar la cooperación con ACNUR y con la OIM para adoptar un enfoque integral basado en la ruta que garantice la protección a lo largo de la misma. ¿Perdón? Pero, a ver. Si estás diciendo que quieres evitar en origen, ¿cómo que vas a intensificar toda la cooperación con ACNUR y con la OIM para adoptar un enfoque integral basado en la ruta que garantice la protección a lo largo? Pero, a ver, ¿que te vas a ir tú al cayuco de origen a acompañarles ya de antemano? ¿Vestido de militar europeo o cómo? Pero, ¿esta señora se ha dado un golpe en la cabeza o qué? Pero que no puede ser esto. ¿Pero qué es esto? Aplicar el memorándum de entendimiento de la UETU. Y le dice, no al bloqueo naval, estos 10 puntos. ¿Pero qué 10 puntos? Si son una soberana tontería los 10 puntos.
Pero ¿alguien tiene alguna duda de que esos 10 puntos no van a servir para absolutamente nada? Que para que, bueno, se ha dado un fin de semana en Lampedusa, von der Leyen, y ahora se va a Estados Unidos. ¿Pero qué broma es esta? Bloqueo naval, no. 10 puntos, menos bloqueo naval, no. Dime las medidas que nos servirían para hacer un objetivo parecido al que conseguiría un bloqueo naval que permitiera que las mafias migratorias dejen de forrarse a costa de mandar migrantes a Europa, que encima muchos de ellos pierden la vida. Pero esta broma de mal gusto de 10 puntos, ahora entienden la cara de Meloni, ¿no? La cara de Meloni ayer es, o me das la solución o tenemos un problema. O me ayudas a encontrar una solución. O Europa trabaja de la mano de Italia, o Europa va a tener un problema con Italia en el cortísimo plazo. Pero no a 2 años vista. En el cortísimo plazo. Es que von der Leyen no puede bajar a reírse de todos los italianos a Lampedusa como hizo ayer. Es que von der Leyen debe empezar a tomarse en serio que es la presidenta europea. Si es que alguna vez se la toma en serio. Y empezar a entender, a escuchar y a ver que Europa está compuesta por una serie de países miembros cuya soberanía, en parte cedida en algunos asuntos, tiene como objetivo final el crear un territorio, un continente que pueda de verdad competir, que pueda de verdad mejorar la vida de sus ciudadanos, que pueda de verdad construir un futuro. No destrozar y destruir su futuro. Von der Leyen, que ha sido el peor mandato posible que podía haber tenido la Unión Europea, el peor mandato posible, y aún hay quien piensa que encima puede renovar, se quería irse a su casa. Pero directa, en cuanto se convoquen las elecciones, hasta luego, adiós. Pero, ¿qué broma es esta? O eres de mi lado, es decir, esto no se lo habría hecho a Sánchez, ¿eh? Esto ayer de Meloni no se lo habría hecho a Sánchez. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un contenido puramente ideológico en von der Leyen, en las élites globalistas, alrededor de determinados temas donde hay personajes que molestan. Donde hay personajes que molestan. Porque no le dicen sí, buena. Sí, todo lo que quieras. Sí, por supuesto. Sí, haz lo que quieras. Sino que le dicen, no hombre, no, esto no se puede hacer así. Esto no se puede hacer así, porque va a suponer un efecto llamada todavía mayor. Pero von der Leyen está en el mensaje globalista. En el mensaje globalista, que son estos 10 puntos que se los podía haber ahorrado. Es más, podía ni haber bajado a Lampedusa. Y nos habríamos ahorrado todos los europeos el bochorno que ayer tuvo que vivir el conjunto de Europa cuando a un problema importantísimo de Italia la presidenta europea bajó, no sabemos a qué. Y si lo sabemos, mejor no decirlo. Pero no sabemos a qué bajó. Pero a resolver el problema, seguro que no. En un entorno europeo en el que vamos camino a una recesión bestial porque nuestras élites europeas están a tontas. Están a otra cosa. Menos a lo que tienen que estar, que es sobre todo unirse. ¿Que no te gusta Meloni? Bueno, y tú no nos gustas a muchos otros y tenemos que aguantar. Pero tú, vosotras, tenéis que trabajar conjuntamente en una solución de verdad pactada. Ahora entienden las imágenes de Meloni del inicio. Te está diciendo el bloqueo naval, tu respuesta como presidenta europea no puede ser un no cerrado. Y además una imposición de 10 medidas, que las 10 medidas son, bueno, una soberana estupidez. Alrededor de lo que tendría que haber sido una decisión clara, contundente, decisiva para frenar de una manera inmediata el negocio de esas mafias que están jugando con vidas humanas. La situación ahora mismo para von der Leyen, pero sobre todo para Meloni, empieza a ser límite. Límite. Sobre todo si lo sucedido en Lampedusa vuelve a suceder. Y luego no nos echemos las manos a la cabeza si después del Brexit vivimos el Italexit. Una vez que los italianos acaben de von der Leyen y del resto de socios europeos, hasta aquí. Porque como dijo Meloni, este no es un problema italiano. A donde están llegando es a las fronteras europeas. Por lo que el problema tiene que ser común, conjunto europeo. Y lo que no puede ser es que la respuesta sea siempre ideológica, en el sentido
lo ha planteado Meloni, es de ultraderecha, es esto, es lo otro, y no lo consentimos. Vale, entonces estamos dividiendo Europa en dos. Luego no nos echemos las manos en la cabeza, que en el fondo no hay libertad. Hay unilateralidad en que solo la socialdemocracia con el comunismo / populismo pueden gobernar. Lo demás no vale, no se respeta. Y si no se respeta lo demás, en el fondo en Europa no hay democracia. Hay una imposición tácita de una serie de ideologías que se quieren imponer a la población sí o sí o sí. Y para ello está predispuesto todo el orden económico para apoyarlo también junto con las manos globalistas. Pero digamos las cosas claras. Aquí solo hay una ideología que puede gobernar. La socialdemocracia con el comunismo. Que por cierto, ha limpiado muy bien su imagen en los últimos 100 años, poniendo a otro chivo expiatorio siempre en medio, para que no le cayera el mochuelo a ellos. Y ahora estamos donde estamos. 100 años después de que toda aquella barbarie apareciera con el comunismo, que parece que son la parte más demócrata de toda esta fotografía, cuando son precisamente todo lo contrario. Entremos en lo económico, pero cuidado con la crisis migratoria, que está muy lejos de irse y está muy cerca de provocar un gran estallido. Pero un gran estallido en Europa. Mucho cuidado con la crisis migratoria, que Meloni ayer dejó muy claro que no va a transigir. Y von der Leyen dejó muy claro que no aguanta esa fotografía, por no decir a Meloni directamente, y que no la va a permitir, por lo que vamos a un choque evidente, clarísimo, inmediato. Que como la población italiana, como todo parece indicar, apoya a Meloni, nos vamos a una fotografía de Italexit brutal, que es lo último que le falta a Europa en este contexto. ¿Dónde mira la economía en esta mañana? Dos cuestiones clave. La primera, la FED. Tenemos reunión el miércoles. Subida, no subida, subida, no subida. Percepción a medio y largo plazo de por dónde van a ir los tipos de interés cada vez más altos. Y esto, que no es el precio del petróleo, es el precio del diésel. Es verdad que la gasolina 95 va subiendo, pero va subiendo a un ritmo que ni tan siquiera se asemeja a esto. $140 superados, poniendo el diésel en una situación en este gráfico de Bloomberg muy complicada al conjunto de la economía europea inflacionariamente y también a Estados Unidos después del dato de inflación que vimos, y que nos empieza a reflejar que el problema está en que las sanciones a las refinerías, ¿a qué saben qué voy a decir ahora?, rusas, se han convertido en un problemón a medio plazo para el conjunto de la pelea de Occidente contra la inflación. ¿Por qué? Porque si tenemos el petróleo, fíjense, en el entorno de los 95, nada es alrededor de los 140 y pico, casi 150, que ahora toca el diésel. De tal manera que transporte, productos agrícolas, están ahora mismo viviendo una situación límite. El petróleo puede estar en el entorno de los 95, el Brent, por encima de los 90 el West Texas. El problema viene en que las refinerías rusas no han tenido una alternativa ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio que le den a Occidente la solución a romper con las refinerías rusas. Y fíjense, en el sur de Italia, donde estaba esa gran refinería rusa ya nacionalizada, y en el norte de Francia, no dan abasto para conseguir resolver toda la oferta de diésel que está pidiendo Europa. Solución, conclusión, $140, que en este inicio de semana están ahora mismo poniendo todo patas arriba. Por lo que significa, en un repunte inflacionario, que al principio no va a tocar la subyacente, la core, sino que va a tocar el índice general, pero que ya hemos aprendido en el último año y medio que termina por drenar hacia la inflación subyacente. Por lo que estamos muy lejos de superar el problema inflacionario. Ya la última milla es una broma de mal gusto que siguen contando algunos. Nos queda la última milla, pero ¿qué milla? Tú mira la milla y verás tú cómo es el doble o el triple de una milla. Pero cuidado con esta fotografía del diésel que viene a alarmar la fotografía inicial que vemos esta mañana. Miren el siguiente, en las claves del día, el siguiente gráfico, crisis migratoria como elemento fundamental. Hay que parar las salidas ilegales. Von der Leyen, debemos decidir nosotros quién entra en Europa, pero primero que entren y luego ya lo decidimos, pero ¿quién sale? Nadie. Occidente lucha por más diésel, pero no lo está consiguiendo. Han visto el gráfico, el precio alcanza el máximo histórico de $140
en esta época del año, máximo en esta época del año. Encuesta que publicó anoche Financial Times con voz. Los analistas esperan que la Fed, reunión del miércoles, desafíe a los inversores con más aumento de tipos de interés. Que al menos el mensaje sea claro de que pueden quedar hasta 2 subidas más, es decir, acercarnos al 6%. Ojo a lo que vamos a vivir a las 11 de la mañana. Por un lado tenemos que la AIREF recorta la previsión de crecimiento real del Producto Interior Bruto del 2,5 al 0% en un solo mes. Cuidado con lo que está pasando con el desplome de la demanda interna española. Y que los fondos europeos, que han sido la clave del crecimiento de los últimos datos, ya no parece que estén sabiendo recuperar parte del crecimiento perdido a través de la demanda interna. Pero ustedes piensen que no es lo mismo el crecimiento de los fondos europeos, ni se les ha visto, ni se les espera, ni se les conoce, que el crecimiento de la demanda interna, que es un crecimiento real que va a producción. Pero a las 11 de la mañana el gobierno, pues vamos a ver qué hace. Ha convocado una rueda de prensa para para recontabilizar, ¿no?, el crecimiento de España desde el mes pasado, no. Desde el trimestre pasado, no. De este 2023, no. Desde el inicio de la guerra de Ucrania por culpa de Putin, porque Putin, no. Desde el coronavirus, porque en el fondo sí que hemos crecido más y ya habíamos recuperado la economía, ¿se va a revisar? No. Desde 1995. Casualmente, esa llegada del gobierno de Aznar viene, a lo de antes no se toca, desde 1995 hasta hoy, el gobierno a las 11 de la mañana hace su propia memoria histórica económica. Vamos a hablar de lo que de verdad ha sido el milagro español del crecimiento. El gobierno viene a pisarnos los pies a los propios españoles y a ellos mismos, intentando mostrarnos lo que los gráficos en la campaña electoral querían decir, pero no mostraban. Porque aunque Sánchez nos decía una cosa, los gráficos eran completamente distintos. Con lo que vienen a mostrarnos la realidad económica, que en épocas del PP es un desastre en la economía, en épocas donde gobierna el partido del presidente de ahora es todo maravilloso. Alicia en el País de las Maravillas, o Nadia en el País de las Maravillas. 11 de la mañana puede ser uno de los espectáculos más bochornosos que ha vivido este país en lo económico. A la hora de que un gobierno aplique la ley de memoria histórica, entiéndame, ley de memoria histórica, al crecimiento de España. Esto no se ha vivido en ningún sitio, bueno, sí, se ha vivido en algunos sitios, que es de donde beben ellos, en entornos populistas, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado que a las 11 de la mañana vamos a vivir un momento grotesco. Grotesco. Puede ser un auténtico espectáculo, lo que se viva a partir de las 11 de la mañana. En una rueda de prensa que vamos a intentar estar allí. Entiendo que no nos dejarán preguntar, no vaya a ser que rompamos la opinión dominante de ¡qué bien! Ah, entonces, en 1995, cuando se inició el proceso de venta o de OPV de Endesa, claro, no sé qué, ahí van a estar todos alabando. Claro, nos mintieron, lo que vamos a llegar a la conclusión es que nos han mentido. Son unos genios. Son un espectáculo. 11 de la mañana, el Club de la Comedia va a entrar en acción para decirnos que España no ha crecido lo suficiente en las épocas del PP, pero con el PSOE es todo diferente. 11 de la mañana, espectáculo bochornoso propio de donde estamos entrando, que es Españistán. Mientras la AIREF le tira de las orejas y le dice que no, que en un solo mes, desde julio a septiembre, vemos que esto no es que se haya parado, es que se ha desplomado. Viendo el crecimiento real del Producto Interior Bruto cayendo del 2,5 al 0%. El otro punto del día viene desde Francia. Ahora parece que se han enterado los países europeos, España llega un poquito más tarde porque no deben ir demasiado al supermercado los ministros, y entonces no se enteran de lo que está sucediendo. Guerra a la reduflación. Francia, que está encendiendo la mecha europea, dice que se acabó lo de engañar al consumidor. Tendrá que estar señalado que aunque el producto cuesta lo mismo, te han puesto un 25% menos de contenido. Una bolsa de patatas que tú la abres, miras dentro y dices, se ha roto por abajo. Y te dicen, esto es reduflación, no eres suficientemente moderno.
eres boomer y no entiendes que ahora os tomamos el pelo directamente con las palabritas estas que nos vamos sacando. Esto se llama reduflación. ¡Ah, qué bonito! Y nos tenemos que reír todos. Pues en Francia, un año y medio después, empiezan a darse cuenta que lo de la reduflación ha sido una tomadura de pelo de tamaño mundial. Bueno, que no solo pasa en Francia, mírenlo aquí en España. Por lo que ahora lo que se va a intentar, después de que ya la inflación te ha dado el golpe inicial que te ha dejado allí, en Lampedusa, ahora es cuando de verdad, dice Francia, vamos a ponerle al consumidor, pero si el consumidor ya se ha dado cuenta de que le han tomado el pelo durante todo este tiempo, que el producto vale lo mismo, pero que le han puesto un 25, un 30%, un 15%, un 50% menos de contenido dentro con el mismo tamaño de la bolsa o un poquito más pequeñica la bolsa. Ese paquete de queso que antes venía 10 lonchas y te vienen 4 y gracias. Y dices, pero si esto ya lo hemos conocido, si la cuestión no es señalizar, la cuestión era haber tomado medidas, cartas en este asunto hace un año y medio, que Europa va a diésel, al ritmo del diésel, no ha cogido la gasolina todavía, no va como Alonso, va como ayer Verstappen cuando le cambian el alerón, así va España y toda Europa. Ahora Francia se da cuenta que hay que etiquetar. No, si no hay que etiquetar, si lo que se ha vivido en este año y medio solo tiene un nombre, se llama timo. No hay que etiquetar, hay que legislar, que para eso están, hay que legislar y hay que tomar cartas en el asunto en la tomadura de pelo al ciudadano que ha vivido en el último año y medio. Pero ¿qué etiquetar? Que todo el mundo ya sabe lo que es la reduflación, si ya no lo habéis metido en la sangre. Ahora lo que hay que hacer es tomar medidas contra aquellos que han utilizado la reduflación para la tomadura de pelo del ciudadano. Poner, este producto contiene reduflación. Te puedes guardar la etiqueta. Pero esto es una broma. Y ha sido una broma durante un año y medio. Y ha sido la causa fundamental del crecimiento, de la inflación, de la alimentación. La tomadura de pelo de determinados fabricantes a la hora de decir, aquí hay menos pero me da igual. ¿Por qué? Porque es que además ni te vas a dar cuenta. Vas a tener la sensación de que gastas lo mismo ya, pero es que me estás cobrando un 25% más, un 10% más, un 15% más, dependiendo del producto. Ahora empezamos en Europa a darnos cuenta de la reduflación, pero fíjense la medida, ¿eh? Tendrá que estar señalado en la etiqueta. ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero qué etiqueta? Legisla. No se puede hacer. No se puede hacer. Tú quitas un 25% del producto, reduces el paquete un 25%. Pero no os tomas el pelo. Miren lo que lleva el Confidencial con el informe del Fondo Monetario Internacional, que es una de las claves también del día. Dice el Confidencial del informe del FMI, China da miedo, su deuda privada es ya la mayor del mundo, del planeta. La economía china se ralentiza, dice el Confidencial, y esa desaceleración coincide con un imparable incremento de sus deudas, tanto públicas como privadas, en particular estas últimas. El 28% de la deuda privada del planeta es China. El 28% de la deuda privada del planeta es China, pero no tenemos un problema de crisis de deuda. Tenemos otros problemas, pero un problema de crisis de deuda no lo tenemos. Pero China ya empieza a dar miedo incluso al Fondo Monetario Internacional con ese incremento salvaje de la deuda privada, como foco fundamental también en el inicio de esta semana. Miren el siguiente gráfico que nos marca en las claves de la guerra de Ucrania cómo esto va a largo plazo, esto va estirándose. Ayer habló Stoltenberg, ahora entraremos, pero mientras Ucrania sigue intensificando los esfuerzos para romper el bloqueo del Mar Negro realizado por Rusia, aunque ha buscado alternativas por otras rutas, sobre todo por la de Croacia, ve que no tiene la suficiente fuerza como para poder hacer la misma distribución y además Europa ha visto a Ucrania como Europa en su conjunto, von der Leyen en particular, le da salida, pero los países en concreto, Polonia, Hungría, Bulgaria, le dicen no. Tú levantas el veto, yo pongo veto. Y el cabreo de Ucrania es monumental porque esa era una de las salidas clave alrededor del bloqueo del Mar Negro. Pero ¿qué dicen los países europeos? Oiga, si es que me está usted inundando de producto que está arruinando a mis agricultores. Y usted quiere que yo le deje venir a arruinar a mis agricultores y decírmelo a la cara. Quiero arruinar a sus agricultores. Y yo le digo que se vaya por donde ha venido. Y von der Leyen, como Rajoy, maricomplejines. Bueno, pero habrá que hacer algo.
Venga, así 2 meses para llegar en el último minuto y decir, levantamos el veto. Muy europeo. Ahí os quedáis los países europeos que en el fondo ya estáis dentro. Estáis fastidiados. Si estuvierais fuera, os trataríamos con cariño. Como estáis dentro, ahí os quedáis. Fastidiados a más no poder. Stoltenberg, que pidió en Alemania ha pedido a Alemania un aumento del gasto en defensa, ha hecho una teoría económica muy llamativa, tiene toda la razón. Dice, hombre, no es lo mismo el 2% de Alemania que el 2% de otros países. Como Alemania tiene más presupuesto, su 2% es mucho más importante para la OTAN porque nos permite comprar más armamento, comprar más cosas y tener más presupuesto. En figura económica, Stoltenberg, ¿eh? Dice, el 2% de los alemanes le podía aplicar la progresividad a Alemania, ¿no? Como al IRPF a los españoles. Como Alemania tiene más, que pague más. En lugar de 2%, le metes la progresividad como al IRPF a los españoles. Pues se la metes a Alemania. Hombre, que no del 2% a Alemania. Si tiene mucho más dinero, pues que España dé el 2%, o Italia, o Portugal, y los alemanes que den el 5%. A que ahí la progresividad ya no mola. Cuando toca el bolsillo del político de turno, la progresividad ya no se aplica. Pero lo normal es aplicar la progresividad, ¿no? ¿No tiene Alemania mucho más dinero? Pues apliquémosle el mismo modelo que el IRPF. Cuanto más ingresas, más le tienes que dar al señor Stoltenberg para que pueda comprar más armas. Ahí no aplicamos la progresividad. Solo en el IRPF. Pero la progresividad a Alemania no se la aplicamos. Bueno, pues es que ni a la progresividad ni a nada. Está peleando Stoltenberg porque al menos lleguen al 2% que dice que no tiene nada claro que vaya a llegar. Y hoy hay un día importante en la Corte Internacional de Justicia porque va a estudiar la justificación de Rusia para la invasión, para la guerra de Ucrania. El argumento fundamental de Rusia, evitar un genocidio. Se van a poner enfrente tanto Ucrania como Rusia con la Corte Internacional de Justicia para debatir el argumento principal de Rusia. ¿Cuál es el objetivo de Rusia? Que se levante todo tipo de penalización sobre la guerra de Ucrania. El argumento de Ucrania, penalizar todavía más, diciendo la Corte Internacional de Justicia que desestima el argumento de que la causa o la justificación de la invasión de Rusia sea un genocidio. Van a hoy empezar toda esa discusión en la Corte Internacional de Justicia, con lo que se inicia también una parte fundamental legal que tiene el conflicto. Stoltenberg, OTAN, no hay duda de que Ucrania entrará tarde o temprano en la OTAN, para darle un poquito más de ánimo a Alemania para que suelte más dinero, y además dijo, si el presidente, Vladimir Putin y Rusia, deponen las armas, entonces tendremos paz. Filósofo. Si el presidente, Putin y Rusia deponen las armas, entonces habrá paz, dice Stoltenberg. Con lo que cierra todo tipo de puerta a la mesa de negociación de aquí a fin de año o de aquí a la primavera. Entremos tenemos una clave también de Annalena Baerbock, que se ha lucido esta mañana, muy ligada a estas claves de Ucrania, Annalena Baerbock es ministra del gobierno alemán, en el que ha dicho que una llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no supondría tanto problema para el conjunto europeo frente a lo que sucedió en 2016. Dice, en aquel entonces casi nadie en Europa podría haber imaginado que habría un presidente de Estados Unidos que cuestionara a la OTAN. Bienvenidos a la libertad. La gente piensa, no tiene que haber pensamiento único, pero en 2016 fue un shock. Las élites globalistas dijeron, la Virgen, si hay uno que piensa diferente, pero ¿por qué viene mal lo dice? Pues Annalena Baerbock lo que ha venido es a expresarnos que sí, que existía en 2016 ese problemón europeo en el que decía OTAN, no OTAN. Muchas cosas en el pasado fueron un shock total para nosotros, los europeos, en concreto los alemanes. Pero dice Annalena Baerbock, dice, si volviera a ganar Trump, esto habría cambiado, esto va a cambiar, porque estamos en una situación mucho más fuerte, toda Europa, después del movimiento de refuerzo que ha habido en la OTAN. Dice, Europa no podría haber imaginado que habría un presidente de Estados Unidos que cuestionara a la OTAN. Bienvenidos a la libertad. Miren el primer gráfico que les traigo también sobre la fotografía en esta mañana. Cerramos 9ª semana consecutiva con el dólar en verde. Miren esta parte final. 9 velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En positivo el dólar. 105, 331, marcándonos que el dólar es
uno de los grandes protagonistas alcistas, sobre todo después de la vuelta de verano. 9 semanas consecutivas en verde el dólar. ¿Y cómo va el deterioro de la imagen? Miren este gráfico de Game of Trades en el que el pago de los intereses personales supera los 500.000 millones de dólares. Dejen que se asimile esto por parte de la economía y verán hasta qué velocidad o a qué velocidad se está deteriorando la fotografía. Estas marcas grises nos marcan recesión. El movimiento de aumento de esa cantidad de pagos por intereses, por deudas, nos está marcando un momento otra vez histórico. 1959 es el inicio del gráfico. Y aquí la fotografía clara que nos lleva es ¿qué puede pasar malo? ¿Qué malo puede pasar en este entorno? Si vamos acumulando malas fotografías tras malas fotografías, pero gracias a Dios la FED, gracias a Dios, es entre comillas, es irónico, nos van diciendo que todo está controlado y que no habrá recesión. ¿Qué puede salir mal? Miren el siguiente gráfico, mercado inmobiliario. Se lo venimos diciendo, Estados Unidos se está debilitando rapidísimamente. Ventas de viviendas usadas, vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico, se han desplomado. Para que las ventas de viviendas se recuperen, la Reserva Federal ha tenido históricamente que recortar los tipos de interés. Hoy todavía están abiertos a seguir subiendo los tipos. En este gráfico también de Game of Trades, que nos marca como para que haya un movimiento de ventas que se recupere, hay que recortar tipos. Sin embargo, la FED sigue diciendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, marcándonos en esa parte, en esa línea negra de arriba, cómo va el movimiento de deterioro de las ventas de casas de segunda mano existentes. Pero lo mismo, ¿qué puede salir mal si está todo controlado por Powell y por Lagarde? Miren el siguiente gráfico, era irónico también. Cuidado con la tasa de ahorro personal que le estábamos viendo antes, cómo iba creciendo el nivel de intereses en Estados Unidos, Game of Trades también, que nos señalaba más de 500.000 millones de pago de intereses, cosa que tiene que asentar sobre el conjunto de la economía y luego ver resultados, luego ver consecuencias. Ahora lo que vemos es el nivel extremadamente bajo de tasa de ahorro en niveles históricamente bajos, marcándonos esos niveles extremadamente bajos también entrada en recesión. Las tasas de interés, los tipos de interés de tarjetas de crédito son superiores ya al 20%. Y sin embargo, el nivel bajo de ahorro está llevando a un endeudamiento. Es decir, los consumidores están caminando a problemas, están asumiendo, metiéndose cada vez en mayores problemas. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana Alemania, ese motor, ese corazoncillo europeo que va cada vez en una situación más complicada, donde el modelo exportador está bajo una presión salvaje. Volumen de las exportaciones mensuales cayó a 129.5 millones de dólares, viendo de qué manera las exportaciones también en Alemania no son esa palanca, ese tirón que estaba buscándose por parte de la economía europea. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera hay algo que se nos está saliendo de la fotografía pero que nos está marcando. Y es que más allá en este gráfico de Bloomberg de la euforia de la inteligencia artificial hay una señal que empieza a ser preocupante sobre el crecimiento en Estados Unidos. Este gráfico nos marca el comportamiento de las small caps en este entorno. Russell 2000 que se ha quedado atrás de un índice de 1.000 acciones de mayor capitalización por segundo mes consecutivo, marcando el camino de su segundo peor desempeño anual desde 1998. Inicio del gráfico. Lo que nos estaría marcando que fuera de la fotografía de la inteligencia artificial y de las 7 magníficas hay un camino muy complicado. Hay unos nubarrones enormes que nos estarían marcando que la fotografía no es tan sencilla. Miren el siguiente gráfico que nos marca también como Covey Letter nos marca en este gráfico el movimiento de Personal Interest Payments que veíamos antes, más de 500.000 millones, como ven en Estados Unidos, es una de las claves fundamentales. ¿Por qué? Porque estos números no incluyen los intereses sobre los pagos de la hipoteca. Es decir, es todavía peor este dato que la FED está mostrando de Personal Interest Payments. Ojo, ojo, porque ahora mismo el consumo, dice Covey Letter, los americanos, estadounidenses, se están ahogando en intereses, intereses e intereses. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana en este gráfico de Bank of America
cómo Estados Unidos tiene un déficit equivalente al 8% del Producto Interior Bruto, ligeramente por encima de mínimos de 2008. Gasto deficitario como porcentaje del PIB, aproximadamente el doble del promedio histórico, que era del 4%. Como ven en el gráfico, sobre todo lo que nos está marcando es la razón por la que los tipos de interés siguen aumentando. El gasto deficitario es tan grande que en 2 trimestres están emitiendo 1,9 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Clave fundamental para que la FED además esté atada de manos y no pueda hacer mucho más movimiento. Reunión de la FED próximo miércoles, decisión de tipos que veremos aquí en Negocios Televisión desde las 7:30 de la tarde. 8:45 de la mañana, 15 minutos para que abra la renta variable europea, para que veamos también el petróleo cómo va avanzando. Antes